Vamos a pasar a teoría de volumen. La teoría de volumen es aprender a visualizar el punto más intenso de la luz para poder así hacer el degradé desde la sombra hacia el punto de luz. Pero ¿qué pasa? En una superficie pulida vamos a tener varios puntos de luz, como también reflejos de la parte de abajo, de los costados, que van a absorber iluminación. Pero ninguno debe tener la intensidad máxima lumínica que tiene el punto de partida que nos genera la luz principal. Desde la luz principal tengo que hacer un degradé constante hacia la sombra. Acá nos encontramos con una cosa muy importante, que es el degradé desde el punto de luz hacia la sombra. De este lado no hay ningún problema, pero de este lado generalmente es donde funcionan los mayores conflictos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que más allá de esta sombra proyectada, que la sombra proyectada dibuja y la sombra de volumen es un degradé constante hacia la sombra, de este lado también se va a manifestar de una manera independiente a lo que está pasando adelante. Cada elemento tiene su punto de luz y su degradé hacia la sombra. Yo no voy a hacer una sombra acá bordeando a esta manzana porque esta se despegó de esta, porque el punto de luz estuvo acá, el degradé hacia la sombra estuvo acá, el punto de luz estuvo acá, y mentalmente tengo que hacer un degradé hacia la sombra que me va a dar la tercera dimensión. Empezamos siempre por un color intermedio de base. Cuando yo hablo de color intermedio de base, estoy hablando de colores sucios, colores a cuales yo le puse un poquitito, en este caso le pongo un poco de tierra sombra al amarillo. Si tengo un tierra sombra tostado, le pongo tierra sombra tostado nada más. Voy haciendo toda una base con el color más claro involucrado en este elemento que es la manzana, ¿no? Voy a dar una pequeña entonación rojiza, ya le puedo ir dando. No le pongan blanco, recuerden, no pongan blanco. El blanco mata a los colores. El blanco es un auxiliar lumínico, pero nunca puede ser utilizado puro. Acá ya he trabajado con un poquitito de rojo y tierra sombra. Recuerden que empezamos siempre desde el color intermedio más claro. Fíjense, acá hay una cosa que siempre suele suceder. La teoría de volumen, recuerden que es independiente a la superposición de otro objeto. Algunos acá harían esto más oscuro y estaría produciendo un achatamiento. Siempre trabajamos pensando en un volumen independiente. Acá ya voy a ir matizando un poquitito más. Vamos a dar una primera intención de tonos y una primera intención de volumen. Ahora vamos a seguir con un pincelito más suave. Recuerden que nosotros empezamos primero con pinceles más duros para poder no ponerle aceite a la base. La base no tiene que tener aceite porque siempre vamos de capas mayores a capas menores. Fíjense el color. Yo uso una pequeña porción de laca carminada y mezclo rojo, azul y laca carminada y voy a empezar trabajando desde la sombra. Mayor presión, mayor sombra, y voy a ir soltando progresivamente, también separando, porque lo que yo veo como rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, a medida que va adquiriendo bombé, cuando va adquiriendo la curvatura, también va a ir disminuyendo la intención del amarillo para pasarse al color dominante, que es el rojo. Recuerden que si yo estoy poniendo rojo y azul, estoy poniendo sombra, porque son dos colores que, siendo binarios, son los únicos colores binarios que se neutralizan entre sí.
presiono, y esta sombra yo no la voy a seguir por acá. Mentalmente tengo que saber que la sombra continúa en la parte de abajo. Volúmenes independientes. Esto es lo que a nosotros se nos tiene que grabar como para poder lograr un efecto de perfecta tridimensión. Recuerden, nosotros visualizamos el punto más intenso de la luz acá. Y yo no puedo hacer una línea y esa línea dejarla sin esfumar. Desde la sombra, en forma constante y progresiva, voy a tener que ir disminuyendo hacia el punto que visualicé como el más intenso. ¿Cómo hago para localizar el punto más intenso en una superficie que adquiere muchas luces? Tengo que entornar los ojos y a medida que yo entorno los ojos veo también cuál es la luz más intensa y es la única que va a definir el degradé desde la luz hacia la sombra. Y dice la teoría de volumen: mayor profundidad, mayor sombra. Voy a aplicar en este caso tierra sombra más azul. La tierra sombra me va a dar sombra, como dice, pero el azul va a dar la tonalidad mezclado con el verde. Yo voy a poner siempre el color que falta. Fíjense, presiono y voy a lograr un verdoso intenso. Presiono y voy a ir disminuyendo la presión del pincel porque voy a ir disminuyendo también la sombra. Porque recuerden que el color intermedio de base no es un color que tiene que estar muy sucio. Si está muy sucio, significa que tiene mucha sombra. Y nosotros no vamos a trabajar con un intermedio con demasiada sombra. Justamente el color intermedio de base es aquel intermedio entre la luz y la sombra, lo que nos posibilita dar luz y nos posibilita ir hacia la sombra. Voy a dar toda una base. ¡Upa! ¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando eso sucede, se complementa directamente con colores puros. Fíjense, ahí yo voy a ir agregando amarillo. Esa manzana tiene una pequeña entonación rojiza, pero se me ensució con tierra sombra. Entonces, al excederme con el tierra sombra, deja de ser un color intermedio de base. Voy agregando amarillo puro en toda la manzana. Que me quede un poco rojizo no importa, porque es un color, y un poco amarronado tampoco importa tanto, porque va a tener que tener una participación con lo de atrás, pero tampoco tiene que tener un exceso de sombra. Ahora voy a hacer las tetitas que tiene la manzana abajo. Presiono, mayor profundidad, mayor sombra. Ahí otra vez volví a excederme. El color es muy sensible, entonces voy a poner rojo y laca carminada solo sin el azul. Presiono y fíjense, el degradé es constante. El degradé es constante y a pesar de todos los accidentes, cada vez se va tornando más oscuro en su sombra. Esto vamos a dejar después para poder hacer veladuras, que con eso vamos a dar mayor intensidad en los tonos, y también por veladura o por transparencia vamos a poder hacer la sombra proyectada. La sombra proyectada, a diferencia de la sombra de volumen, dibuja. La sombra de volumen es un degradé constante desde el punto que nosotros visualizamos cuando entornamos los ojos. A partir de ese punto hago el degradé hacia la sombra. En caso de tener luces secundarias, lógicamente que ninguna va a tener la misma intensidad de aquella que generó el degradé hacia la sombra, que activó el punto de partida para nuestra teoría de volumen.